El Señor era el que estaba encargado de subir y bajarlo y cambiar también los rieles. Vive el Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Decidió llevar a su niño con él. Vive el Señor. Alabado sea el nombre de Jesús, a trabajar con él. Vive el Señor. El niñito lo que tenía eran como unos 4 o 5 añitos. Vive el Señor. Pues quería pasar el día con el hijo, pues se lo llevó con él. En un momento dado que estaba despistado, vive el Señor, según cuenta la historia, vive el Señor, por el muchacho, pues se le salió del lado y él estaba buscando dónde estaba el muchacho. Vive el Señor, alabado sea el nombre de Jesús. Pero en ese momento también venía el tren. Vive el Señor, y el puente estaba elevado. Vive el Señor, en otras palabras, tenía que estar pendiente para poder bajarlo, para que pudiera pasar el tren. Pero no se había percatado que el niño había subido a la parte alta del tren, donde estaban los rieles, y estaba en la parte alta. Vive el Señor, alabado sea el nombre de Jesús. Y en ese momento también tenía una gran decisión que hacer. Vive el Señor, o dejar que pasara el tren. Pero si dejaba pasar el tren, quiere decir que tenía que bajar las rieles donde estaba su hijo, el mismo medio de los rieles, vive el Señor, y dejar que su hijo pereciera. Vive el Señor. O la opción era salvar a su hijo y permitir que se virara todo el tren con cientos de personas dentro de ellos. Vive el Señor, alabado sea el nombre de Jesús. Mientras yo meditaba en eso, vive el Señor, y decía, wow, pues maybe tiene un final feliz. Vive el Señor. Al final de cuentas el tren pasó. Vive el Señor. Y él todavía tenía el papá aguantado de las manos en la palanca. Vive el Señor, mientras temblaba de tristeza porque tuvo que decidir 1% que habían en los rieles. Vive el Señor. En ese momento pues él caminó para su casa, bastante triste, usted se puede imaginar, y más lento que usualmente lo hacía cuando salía del trabajo, porque tenía que decirle a su esposa cómo su hijo había muerto. Vive el Señor, alabado sea el nombre de Jesús. ¿Qué usted haría? Vive el Señor en este caso. Vive el Señor, usted también haría lo mismo. Vive el Señor. La cuestión es que hay veces que pasan los días, pasa el tiempo, y venimos a la iglesia y creemos que sentimos y nos comportamos también de una manera como casual, como es algo más que tenemos que hacer en nuestro horario de cada semana. Vive el Señor. Y a veces nos olvidamos que la razón principal por la que estamos aquí es porque un día el Padre de la Gloria tuvo que hacer eso, un día por su Hijo. Vive el Señor. El cual tuvo que mandarlo. Vive el Señor. Y esa gente que pasaron en ese tren ni siquiera se dieron de cuenta que hubo una persona que tuvo que hacer una decisión bien drástica en ese momento, entre ellos, o salvar la vida de su pequeño. Y él decidió por ellos, porque eran cientos de personas que estaban en el tren. Prefirió que el tren le pasara por encima al hijo y le hiciera canto. Vive el Señor, para poder salvar la vida de muchos. Cuanto más usted entiende por qué razón a veces Dios se siente mal cuando nosotros venimos a veces a la casa del Señor y lo hacemos con una manera casual, ni siquiera alabamos, no tomamos en cuenta ni con agradecimiento. Vive el Señor, como Dios el todo por el todo, ¿qué más podía hacer por nosotros? Pero sin embargo nos olvidamos de eso y hacemos que venir a la iglesia una cosa más de nuestra rutina diaria. Los dejo con ese pensamiento. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde.